va a presentar. Ahí Buenas está. tardes. Profesor, primero que todo quisiera pues darle la excusa de nuestro compañero Modesto. No sé si ya conversó con usted en la situación en que Sí, está. sí, sí, Pues sí. él sí cumplió con toda su parte y todas sus cosas. Yo voy a ser quien va a presentar su parte, pues ya que él pues sí contribuyó al proyecto, pues sin embargo no va a poder presentar. Sí, él me convenció ayer. Una Sí, lástima que en estos sí, momentos pase esas cosas. bastante triste, la verdad. Pero bueno, en cuanto a los integrantes, somos mi persona, Carmen Castillo, Roberto Beceda, Betsaida Espinosa, Luis Hidalgo y pues Miranda Modesto. Profesor, no me deja abrir la presentación. Sí, ya la permití. No, pero no me deja ampliarla. Voy a ampliarla. Ya te. Espérese un momentito. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ya, miren. ¿Puedo hacerlo? Acá de mí se ve. ¿A usted no se le ve? Está congelada dentro de la visualización previa. Mire, vamos a hacer una cosa. Usted, lo que pasa es que en la suya tiene nota de orador. Vamos a ver si se le quitamos eso. Me salí por error. Un momentito. Es que tiene algunas cosas en la presentación. Oh, Buenas tardes, profesor. Luis y ahora sí Hidalgo. se ve. Sí, correcto. Listo, pues. Dentro de la planificación, nuestros objetivos están la unificación de un sistema de tratamiento para las aguas residuales provenientes de la ciudad y del área rural, evitar las aguas no tratadas que llegan desde las colectoras que pueden afectar la cría de camarones y provoquen problemas de salud a la población, y contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales que permita una descarga dentro de las normas establecidas.
Como criterios fundamentales tenemos que las aguas del río son utilizadas para actividades agrícolas, también como para un estanque de camarones que se ubica aguas abajo de las descargas de agua no tratadas, que esto puede traer consigo probabilidades de contraer enfermedades presentes en las aguas sin tratar, las cuales pueden llegar a ser fatales. También regular los niveles de contaminación que se descarguen al río dentro de niveles tolerables en la norma para reducir los niveles de contaminación actuales, recuperando la condición actual del río. Para la ubicación de nuestra planta de tratamiento se escogió la opción D, ya que el lugar cuenta con el espacio suficiente para colocar la estación de manera completa, sin afectaciones de estructuras, además que esta opción no resulta en costos adicionales al proyecto, como las otras opciones. Dentro de la descripción de la población, podemos observar que presenta una tendencia de crecimiento, la cual fue calculada con el método de crecimiento geométrico, y con los datos que tenemos del lugar, sabemos que se dedican a actividades agrícolas, ganadería, y también como la cría de camarones que describimos anteriormente. La situación actual del municipio, Antón tiene sistema de tratamiento de aguas solo dentro del mismo poblado de Antón, pero este sistema de depuración ya superó los límites de operación y limita el desarrollo que se perfila de la población. Además, los comercios de la zona no cumplen con las disposiciones de aguas servidas, afectando negativamente el ambiente. Vamos a ver la parte de diseño, de estimación de la población. Tendrías que pasarlo. ¿Iba a hablar de la población? Sí, pero es que acá en la pantalla no aparece, profesor. La estimación de la población, como dijo el compañero, mencionamos lo que fue usamos el método de crecimiento geométrico con la población que se tenía de los años 60, 70, 80, según los censos. Con esto dimos con una población para el año 2052, ya que el periodo de vida de la estructura tomamos a 30 años, nos da 140.378 habitantes. Déjenme pasarla. Ok, venimos para el diseño de las rejillas. Hecho para atrás, Luis, por favor. Unitario de agua potable de 100 galones por persona por día. El aporte unitario de 302.8. El total de personas máximo de 140.378. El caudal que nos da sería de 0.4919 metros cúbicos por segundo. A esto multiplicado por un factor de día máximo, nos da un caudal entonces de 4, disculpe, un momentito, 43.021.668 redondeados litros por día. Pásala. Ok, tenemos lo que es el factor de forma, según la forma que van a tener las barras de las rejillas de 2.42, un ángulo de inclinación de 45 grados, una separación de 5 centímetros, un espesor de barra de 0.013 metros, el caudal ya mencionado antes, nuestra velocidad de aproximación de 0.2 segundos. Esto calculamos entonces el área, que sería el caudal por la velocidad, 0.8199 metros cuadrados. Tenemos entonces un dimensionamiento de la rejilla de 65 centímetros de alto y 1,25 de ancho, según criterios de tamaños normales
de rejilla. Pásala. Ok, calculamos el número de barras, serían 19. También tenemos la pérdida de carga, que nos daría redondeado a 1 centímetro. Un dimensionamiento de aguas arriba aumentaría entonces el centímetro a la altura de la rejilla, con un sobreborde de 30 centímetros. El canal nos estaría dando entonces de 96 centímetros de alto y un ancho de unos 25 metros. Pasamos entonces al diseño del desarenador, un desarenador de flujo horizontal. ¿Podrías pasarla, Luis? Es que no me sale en la pantalla. Lo que pasa es que tienes que esperar un poquitito que haga la transferencia, porque si te la pasa, después te pasa 2 y te va más adelante. Va a poner Ok. sedimentador. Ok, ahora sí me parece. Bueno, utilizando el caudal anterior, tenemos las propiedades del agua. La temperatura es a 27 grados, una viscosidad cinemática, su densidad, también las propiedades de las partículas a remover con su diámetro y su densidad. Utilizamos un régimen laminar para verificar si cumple la velocidad de sedimentación. Segundo. Nos estaría dando 0.33 centímetros por segundo, que cumple con el reino. Pásala. Ya. Ok. Entonces, según algunos criterios de formas y tamaño y valores esquimal, podremos tener que la dimensión del desarenador en altura sería de 3 metros por 6 de ancho por 30 de largo, utilizando una relación de 5:1 de largo-ancho. Calculamos la velocidad horizontal, el caudal que nos estaría dando 0.0273 metros por segundo, una velocidad de flujo que nos da entonces 0.00273 metros por segundo. Vemos entonces que nuestra velocidad de sedimentación es mayor a nuestra velocidad de flujo. Pásala. Todavía no me sale acá, pero sí. Se demora un poquito, está muy pesada esa presentación. Ok, aquí tenemos entonces un esquema de cómo sería el sedimentador, con el porcentaje de inclinación que debe tener para que sedimente de buena manera lo que son las partículas. Pásala. Ahora viene el diseño del tanque séptico. Para el cálculo del tanque séptico utilizamos igual un caudal unitario de 100 galones por persona por día, el aporte unitario y el total de la población. Me da un caudal medio de 42.506 metros cúbicos por día. Las fórmulas de diseño del tanque séptico utilizamos el periodo de retención hidráulica, pero debido a la alta población se utiliza el mínimo, ya que el periodo de retención nos da negativo. Calculamos el volumen de sedimentación, que nos dio 10.627 metros cúbicos, el volumen de digestión, 19.652.92, la profundidad máxima sumergida de espuma, 0.06, la profundidad libre de espuma sumergida, que es 0.10, y la profundidad libre de lodo, escogimos entonces la profundidad mínima requerida para la cimentación, 0.98 metros. La profundidad libre de espacio en metros nos dio 1.82.
y con el tanque séptico supera los 5 metros cúbicos, se divide en 2 cámaras. Como la población es muy grande, las dimensiones que nos salen para el tanque séptico son de 120 metros de largo la primera cámara por 60 metros de ancho, con una profundidad de 3.1, y para la segunda cámara 60 metros de largo por 60 metros de ancho, manteniendo la relación 2:1 en la primera cámara y 1:1 en la segunda cámara, donde en la altura punto 30 corresponde al borde libre, punto 98 a la profundidad de espacio libre, 1.82 a la altura del lodo y punto 006 corresponde a la profundidad de la espuma sumergida. Aquí podemos ver el esquema del diseño del tanque séptico. Para el filtro biológico de 2 etapas, utilizando las ecuaciones, primero igualamos las eficiencias. Para tener las ecuaciones, asumimos las eficiencias iniciales de 48 para resolver y nos dio una dB1 de 0.06 kilogramos por metro cúbico y una eficiencia en los dos filtros del 50%. El factor de recirculación nos dio 1.65. Calculamos la W1 y la W2 para entonces calcular el volumen de cada filtro. El volumen para el filtro 1 nos dio de 48.253. Propusimos una altura de filtro de 6 pies, lo que nos dio un área de 8.042, y resolviendo esta área para el diámetro nos dio que el diámetro sería de 30.84 metros para el filtro 1 y de 29.05 para el filtro 2. Ok, viendo el presupuesto, por actividad tenemos para el acondicionamiento de terreno mencionado actividades de forma generales que incluyan otras. Tenemos excavación a cielo abierto, ya nos estaría dando 229.999,54. Falso piso de concreto con el espesor dado de 10 centímetros. Tenemos entonces para un concreto de 2.500 PSI. Esta actividad nos estaría dando 164.916. Acometidas generales de los sistemas sanitarios, colocando las tuberías y esto. 512,55 para la parte de la construcción. Un momentito, que no me sale completo, que estoy teniendo problemas acá. Ok, los muros de concreto de 35 centímetros de espesor. Esta actividad para todas las partes de lo que va al sedimentador, el tanque, nos estaría dando entonces 204.887. La instalación de las tuberías, 200. La losa aligerada arriba de lo que es el tanque séptico, 18.213. 34,50, la rejilla 74,10, para un presupuesto total de 618.837.015 centavos. Disculpe, Profesor, si me da la autorización del control, por favor. ¿aló? Buenas, profe. Dígame. Es que bueno, viene para ver.
Listo, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo no? Ok. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre el impacto de la descarga en las zonas en cuanto a lo que es el agua. En esta zona más que nada, pues nosotros lo vimos como un impacto positivo, ya que muchos de los lodos y tanto el agua que se extrae de todo este proceso de tratamiento más bien ayuda a la agricultura en vez de afectarla en sí. Como, como podemos ver en esta siguiente diapositiva, pues aquí podemos ver lo que es más que nada la tabla de los caudales y el promedio que se pudo sacar por cada uno de los meses con la tabla que el profesor nos brindó dentro del archivo. Entonces, el mes del promedio más bajo, como pueden ver, fue el mes de marzo y a partir de esto, entonces comenzamos a calcular lo que eran los promedios, el caudal total de oxígeno y todo lo que eran los disueltos. Está un poquito lenta la diapositiva. Ajá. Y aquí podemos ver también lo que es una gráfica de cómo se comportaron el, el oxígeno disuelto en cada uno de sus meses. Como pudieron observar, en el mes de marzo la baja fue bastante grande en este punto. Entonces, a partir de allí comenzamos a calcular los demás puntos de los oxígenos disueltos. Allí pudieron ver todo lo que es el caudal promedio, el caudal vertido, el caudal total, que es la multiplicación de estos dos caudales dividido entre el caudal promedio, y el oxígeno disuelto es la multiplicación de ellos por su promedio. Y entonces abajo podemos ver la gráfica de cómo quedan cada uno de ellos. Aquí podemos ver la concentración del oxígeno versus el mes, y pueden ver que el mes de marzo, que es el primerito, está en una cantidad mucho más baja de la de los meses anteriores. La del mes pues con más comportamiento, como pueden ver aquí, fue del mes de octubre. Ok. ¿Cómo? Si quieres, continúa con el control para que no se haga tan lento el Sí, proceso. porque está bastante lento acá. Dale. Listo, mi nombre es Betsaida. Voy a hablarles un poco sobre lo que eran las bombas y las colectoras. Como mencionaron anteriormente el grupo, el IDAN nos da la normativa en cuanto a las colectoras, el que debe ir en los centros de calle. Entonces, por esta razón, nosotros escogimos la ruta que va del pueblo a la ciudad, que son aproximadamente 2 kilómetros. ¿Puedes pasarla? En cuanto a la cantidad de tubos y el precio, nos referimos a unos precios que nos brindaba un catálogo de Durman, donde nos decían que los tubos de PVC, tanto para las 20 pulgadas y las 12 pulgadas, se brindaban en 6 metros y tienen un precio de $300 para la tubería de 20 pulgadas y $130 para la tubería de 12. Y entonces la longitud aproximada que tendríamos era de 450 y 1535 metros aproximadamente. Siguiente. Bien, hubo un punto importante, y es que en la tubería hay una zona donde pasa por el río. Entonces la normativa que nos da el IDAN cuando las tuberías pasan por los ríos deben ser debajo del cauce, y ellas deben utilizar unas tuberías de hierro dúctil, que en este caso también hicimos una investigación del precio de las tuberías, y para este caso la tubería la más crítica, por decir algo, es la de 20 pulgadas, nos decía que por metro $180. Y entonces, en base a eso también se tenía un ancho del cauce de 10, pero para tener un porcentaje en ambos lados,
se asumieron 15 y entonces esto nos da un precio de $1.800 aproximadamente. Siguiente. Bien, en cuanto a las distancias de bombeo, como les mencioné, se escogió la ruta del pueblo a la ciudad y luego de ese punto a nuestro punto D, que fue el emplazamiento. Entonces, se escogieron 2 sitios de bombeo, uno en la parte más baja de la conexión en y luego una en la conexión en Y entre la ciudad y el punto D. Siguiente. Bien, en cuanto a las estaciones de bombeo y la bomba en sí, la normativa, como ya se ha mencionado, nos dice que como mínimo deben ser 2 bombas, ellas tienen que trabajar a la misma capacidad y tienen que trabajar en paralelo. Esto es lo que nos dice la normativa. En nuestro trabajo, esto fue lo que nosotros escribimos, pero haciendo un cálculo rápido para poder agregar más información a este punto, también podemos decir que para el caudal que nosotros tenemos, como mencionó mi compañero, que eran de 0.49 metros cúbicos por segundo, nosotros hicimos una verificación en un catálogo de bombas de acero inoxidable, donde ellos tienen una tabla para poder escoger el tipo de bomba a utilizar y ellos nos dan una gráfica donde tienen los parámetros que tenemos que ponerle para poder escoger el tipo de bomba. En este caso, nos da un aproximado de un tipo de bomba 23SH, utilizando 5 bombas aproximadamente con serían 10 caballos de fuerza. Y esa gráfica, la información que le tenemos que brindar es la altura neta positiva de aspiración. Le tenemos que dar las gráficas en función ella está en el eje Y en función de esa carga, de una carga dinámica, y en el eje X nos da en función de los caudales. Entonces, de esta manera se puede escoger qué tipo de bomba y qué eficiencia se debe utilizar. Siguiente. Bueno, en este caso, si hay que someter el proyecto a un proceso de impacto ambiental, pues sí hay que someterlo, ya que pues obviamente al ser un tratamiento de agua, pues estamos contaminando de cierta manera el área donde lo vamos a elaborar. Para nosotros, pues obviamente dimos una categoría 1, ya que como tuvimos un impacto agrícola de manera positiva, en realidad el impacto ambiental no sería tan grande, más bien sería favorable, y al momento de realizar lo que son los informes, lo que son los estudios, lo que son todas las constancias que hay que entregar a mi ambiente, la daríamos de manera positiva. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver la presentación nuevamente. Aquí se queda la presentación. Ok, entonces vamos a abrir el compás para las preguntas. ¿Sí? Acuerden con la misma estructura que usamos hace un rato. Entonces ahora sería, creo que era el grupo 154. O sea, el grupo que presentó hace un momentito, como tan fresco todavía, el grupo 5 y el grupo 4. ¿Sí? Entonces, alguien del grupo 1 y en ese mismo orden también. Primero el del grupo 1, después el del grupo 5, después el grupo 4. Sí, profe, Abel Batista, del grupo 1. Dígame, Abel. Una pregunta para el grupo 2, que hablaron referente a las bombas. ¿Qué otras consideraciones, según la normativa nacional, se deben tener en cuenta a la hora de coger la bomba o las estaciones de bombeo?
Bien, para las estaciones de bombeo y las bombas, como mencioné anteriormente, contesta Betsaida, la principal es la mencionada, que son las dos bombas por estación, para poder tener la capacidad necesaria en cuanto si hay una que tiene algún mal funcionamiento, pueda ella acaparar el caudal que le llega a ese punto. Otro punto importante es en cuanto a los dispositivos de SEBA que dicen, yo busqué a qué se refería con lo de SEBA, y entonces en este punto menciona que es el llenado de líquido para poder que la bomba pueda hacerle la impulsión positiva del agua. Y creo que también menciona lo que es la protección contra las obstrucciones, y también un fácil acceso para la hora de tener reparaciones o algún otro inconveniente que tenga, además de las ubicaciones que no estén en zonas donde hay edificios y ese tipo de edificaciones. Gracias. Ok. A ver, más o menos la pregunta se respondió, o tú tenías sí. otro tipo de respuesta. Porque Sí, profe, otra que yo también estuve. al comienzo pensé que era la misma, la pregunta la estaba haciendo con la misma, lo que tu compañera había mencionado, y ya te iba a bajar punto, porque en realidad recuerda que tiene que hacer la pregunta asumiendo que pusiste atención a la conferencia, ¿no? Y ella había mencionado cuáles eran las consideraciones para la estación de bombeo. Sí, profe, una también de las consideraciones que yo investigué es el caudal también. Bueno, Que sí, solamente, ella dio el caudal, dijo del caudal, y la otra, la que no sé si la dijo, pero bueno, era la diferencia de altura, que esa era la curva característica que mencionó tu compañera prácticamente allí en eso, ¿no? Pero bien, está bien, perfecto. ¿Qué otro? La otra persona del grupo 5. ¿Alguien del grupo 5? ¿Nadie? Acuérdense, si yo les puse allí, y ustedes que Ya va, pónganse profe, ya va, ya va, ya va. la pregunta, ¿no? Y no demore mucho tiempo. Esto es como la televisión. No podemos tomar mucho tiempo. El grupo 4. Buenas tardes, profesor. Carlos Pérez, Carlos Pérez, ¿qué grupo eres tú? grupo 4. Dime. Bueno, mi pregunta sería más que nada lo que mencionaron a lo último sobre el impacto ambiental, de que si hay algún orden o alguna regla para aplicar este proceso de evaluación. Ok, te respondo yo, Carmen Castillo. Realmente, pues sí hay un orden. Casualmente, el MIBI aporta varios ejemplos. Uno de esos ejemplos creo que es una empresa llamada Codesa, algo así, donde ellos te piden que les entregues más que nada, pues primero que todo, el nombre de la empresa, a quién tienen que contactar y todas estas cosas. Una introducción que es como el objetivo, el alcance y el estudio de estos de más que nada el estudio de impacto, pues la información general de todo el proyecto, que lo detalles allí, qué va a llevar, qué no va a llevar, las imágenes. También piden que le entregues como un laboratorio donde se vea si realmente estás afectando o no de alguna manera el área donde estás trabajando. También ellos te van a pedir todo el manejo y la disposición de estos desechos, cómo los vas a manejar, a dónde van a llegar, de qué manera van a llegar y qué proceso pasaron. Y pues la descripción total y final de los laboratorios realizados. Ese sería más que nada el orden. Ok, muchas gracias. Yo nada más quiero agregar un poquitito, que no era el tema realmente de este curso de evaluación de impacto ambiental. Me parece que lo tienen ustedes ahora en este semestre. Entonces, la pregunta solamente estaba para que ustedes comiencen a ver sobre este tema, y que si usted, no sé si lo notaron, yo les hice preguntas sobre transporte o carretera o geotecnia, como
en el asunto de las perforaciones y de qué harían si usted tuviera un caso de que se tienen que excavar con un nivel freático alto. También le dice, bueno, ¿qué harían si tienen que pasar? ¿Ah? Usted combinó ahí geotécnica, combinó ahí transporte, combinó impacto ambiental. Suministro. Hidrología. Sí, Planificación. todo eso, profe. Pero es que ustedes son Está bueno, está ingenieros, bueno. ustedes son ingenieros completos. Precálculo. ¿Ah? No, está bien, profe. Claro, hasta abastecimiento de agua y quizás hasta ecología en el sentido de que ustedes tuvieron que regresar a tratar de estimar cuál era la población futura. Es que Profe, gracias a eso hice yo mi autoanálisis de FODA y ya veo cuáles son mis debilidades y dónde tengo que reforzar. perfecto, me alegra, me parece muy interesante que usted haya dicho eso. Y es que, bueno, a veces piensa uno que uno tiene que dar la clase y nada más limitarse a al ambiente que está, pero estos cursos ya de ingeniería en quinto año necesitan que se tengan algo allí de otros conocimientos y realmente eso es lo que se conoce como conocimiento en vertical, ¿no? Es decir, que usted tiene que conocer lo que ya dieron y lo que va a venir. Así que esa era la idea de la pregunta esta, de que si esto hay que someterlo a estudio de impacto ambiental. La respuesta es sí. Ustedes dicen categoría 1, categoría 2, por esto, por aquello. Esas son opiniones que uno le respeta. Sin embargo, cuando den el curso de evaluación de impacto ambiental, probablemente vean que la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales están categorizadas 2, o deberían ser categoría 2, porque necesitan un seguimiento bien importante, porque si no, quedan esas plantas contaminando más de lo que si no hubiera tenido esa planta, porque eso va a concentrar más el agua residual. Recuerden que usted, si supongamos en esa comunidad, cada grupo tiene cada grupo tiene su planta de tratamiento, un tanquecito séptico o algo por el estilo. Es una contaminación muy dispersa o una fuente no puntual. Sin embargo, cuando toda esa agua se recoge en un sistema de tratamiento y se va a hacer solamente ese punto, ya la descarga van a tener allí 0.45 metros cúbicos por segundo, que eso es, ¿cuánto? 0.45 metros cúbicos por segundo. Eso le va a salir como 38.800 metros cúbicos. Y si todavía seguimos calculando, casi como 10 millones, ¿no? 10 millones de galones diarios. O sea, 10 millones de galones diarios. Si uno ve 0.47 metros cúbicos por segundo, dice, ah, eso está chiquito. Pero cuando lo calculan en galones por día, ya son 10 millones de galones diarios, que es bastante agua. Y un agua concentrada y con toda esa contaminación que tenga, es un problema. Así que la pregunta sobre la evaluación de impacto ambiental, las respuestas son como ustedes, sí necesitan, sí, y realmente se necesita porque existe la lista taxativa que está dentro de todos los proyectos que deben de ser sometidos a un estudio de impacto categoría 2. Porque allí era el sistema ese. Bien, vamos a escucharte del grupo 5 a la vez su pregunta. ¿Sí? Dígame. ¿Aló? Se fue. Aló, Dígame. profesor, sí, la pregunta es, ¿cómo se puede ver este sistema con la agricultura? ¿Cómo así? O sea, como que profundizar en esa cuestión. Sí, pero ¿cómo, más o menos, cuál es el objetivo? Normalmente cuando uno hace una pregunta tiene un objetivo. O sea, ¿cómo le afecta a la agricultura? ¿Quién hace la pregunta? ¿Quién hace la Lewis pregunta? Novoa. Ah, Lewis. Profesor, creo que voy a responder esa pregunta yo, a ver si le entendí más o menos a Lewin lo que trata de conocer. Creo que
Claro, me imagino que lo pregunta porque hubo un punto donde yo decía que más bien esto lo vemos de manera positiva hacia la agricultura. Y es que, bueno, cuando nosotros estuvimos evaluando, en muchos países, principalmente lo que es México y Colombia, cuando agarran lo que son las aguas tratadas, utilizan los lodos como abonos para el área de la agricultura, lo cual en vez de darle un gasto adicional al tratamiento del agua para tirarla a un cauce de manera limpia, lo que ellos hacen es que utilizan estos lodos, se ahorran el proceso económico este de tratar el agua, y lo utilizan como abonos para todo tipo de siembros en agricultura. Y el agua lo que hacen es que, como claro, el suelo reacciona como un filtrante, él solamente recoge todo lo que es los nutrientes, los lleva hacia las raíces, y solamente del agua desechable, que son los nitrógenos y todo esto que afecta más bien las raíces, él la deja en la parte superior, y al momento en el que el sol da directo, él se evapora y esto no afecta realmente a la agricultura. Ok.